Atel Televisión, Frenos Irazuca, Las Canchitas, donde la estrella eres tú. Distribuciones JBL, cosméticos, juguetería y artículos para el hogar. Presenta. Hola Venezuela, un gusto estar una vez más con ustedes aquí en este espacio que como pocos está dedicado exclusivamente al fútbol nacional. Hoy mitad de semana y tenemos que analizar segunda división, también fútbol sala y hay algunos otros datos interesantes de nuestro balompié. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien, Edgar, un placer saludarte también a Ángel Paul Pereira y compartir con todos ustedes, como siempre a través de Telamericana de Televisión, edición fútbol, hoy segunda división en donde Atlético Venezuela, Ángel, bueno, parece que sin duda se apunta a lo que es la primera división. Portuguesa todavía llega unas pifias, pero todavía tiene gran oportunidad el conjunto de Portuguesa. Así es, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar? Saludos. Un placer saludarles a todos los que nos están viendo hasta ahora. Y bueno, sí, hablar de la segunda división que ha estado bastante movida, también un poquito de fútbol sala, ya pasando la mitad del torneo. Y también un debate interesante, ¿no? Que creo que es el que va a generar más polémica, así que no se lo pierdan, ¿no? Vamos a empezar con segunda, de una vez. Segunda división entonces, porque Atlético Venezuela se mantiene con 25 partidos, quise decir, en donde no conoce la derrota. En esta oportunidad tuvo que visitar en Ciudad Bolívar a la Angostura Fútbol Club, cuadro que también está allí luchando por esos primeros lugares un poquito más retirado, pero sin embargo iba con todo ante el Atlético Venezuela. Allí protagonista como siempre ese partido Juan García, que sigue marcando, pero mejor aún Irwin Antón, que logró colocar ese 2-1, luego se empatan las acciones, pero le dio la garantía al cuadro tricolor para quedarse con un punto muy valioso, que lo mantiene ahí invicto, que aún no define todo, pero sí le da un gran respiro al cuadro de Caracas. Sí, sin duda, el conjunto Atlético Venezuela, lo venimos diciendo en las últimas semanas, tiene todas las piezas necesarias, además que la consecución en sus partidos, en sus actuaciones, demuestra que se perfila estar en la primera división. De esto creo que hasta ahora no hay duda. Está a 27 unidades en la tabla, tiene 27 unidades acumuladas, 22 tiene el conjunto de Portuguesa, que Portuguesa por segunda fecha consecutiva cae. Recordemos que rompieron hace 2 fechas un invicto de 54 partidos, el conjunto de Portuguesa. Algunas veces se habla de que mientras más alto se llega, más abajo se cae. Pero creo que por otro lado sigo dándole el voto de confianza a Portuguesa, porque no solamente tiene un gran apoyo de su afición, tiene muchas ganas de llegar a la primera división, sino que además yo lo vería más bien como que esa cantidad de partidos sin perder, esa cantidad de victorias, le dieron un colchón suficiente para tener 2 errores, que fueron estas 2 derrotas. Sí. Le permite todavía a Portuguesa tener 3 puntos por encima de su seguidor más. Sí, es que el torneo de segunda división ha permitido eso, ¿no? Que los equipos que se enrachan tengan la posibilidad, como ha pasado con el caso de Atlético Venezuela, de despegarse a un punto tal de que en este momento prácticamente, faltando 4 fechas para que se defina el torneo, pues ya lo veamos en primera división. Y el caso de Portuguesa, que ha trabajado un poquito más, que es el equipo que ha causado sensación por el tema histórico, porque es un grande que mucha gente espera que esté en primera división, y por el tema también de la gente, ¿no? De la gente que está llevando el general José Antonio Páez, un equipo que tiene tradición futbolera y que, como lo decía Carlos, pues en estas 2 derrotas no se ha visto tan bien, ha sido por la mínima diferencia, quizás achacarle un poquito allí al tema de que no han podido resolver el partido teniendo quizás uno de los mejores planteles de la segunda división, pero sin duda tienen todavía el chance y van a enfrentar partidos clave como por ejemplo ante Atlético Venezuela, lo van a enfrentar en su casa y creo que tienen la posibilidad clara de mantener por lo menos esa ventaja de 3 puntos ante Angostura, porque le sacaron 4 de los 6 posibles en los 2 enfrentamientos. Fue victoria y empate para los portugueseños en cuanto a Angostura, que es el más cercano perseguidor. Claro, más de 7.000 personas estuvieron allí en el general José Antonio Páez. Perdió ante el cuadro de Guaraní con gol del paraguayo Sauciani, si mal no lo pronuncio. Y venía de de caer también ante Atlético Miranda. Sin embargo, como lo dice Carlos, como lo dice Ángel, yo creo que este es un equipo que está como para regresar a la primera división del fútbol nacional. Ya el fútbol venezolano lo pide también por el peso histórico que tiene este equipo, por lo bien que viene trabajando el profesor Johnny Lucena con sus dirigidos. Creo que es una buena zona del país en donde el fútbol está creciendo mucho. Llanero lo está demostrando en este torneo y creo que sería muy interesante ver ese clásico del llano allí en primera división. ¿No? Claro. Ahora el tema pasa también, ¿no?, que tengan la solvencia económica, porque quizás uno lo que puede achacar es que cuando estuvieron en primera
fueron dos de los equipos, Carlos, que más problemas tuvieron para mantenerse, es decir, en el aspecto económico. Ahorita estamos viendo un equipo como Llaneros que está jugando en la máxima categoría, está un poquito alejado de la zona de descenso y ha mostrado la posibilidad que muy pocos equipos han tenido de estar renovando ya a estas alturas del torneo a sus jugadores. El tema también pasa por ver de que si Portuguesa llega a mantenerse este ritmo y lograr el cupo a Primera División, sí va a tener la misma solvencia económica, porque hay que recordar que para nadie es un secreto que la gobernación y las alcaldías no son los principales patrocinantes de los equipos en el fútbol venezolano, y entonces están en una zona allí precisamente donde donde se va a generar polémica esto, ¿no? A quién va a apoyar directamente cada ente, ¿no? Así es. Sí, el caso de Portuguesa es interesante lo que tú acotas, ¿no? Mantener esa solvencia. Por lo menos con la taquilla creo que van a tener una buena tajada, porque la verdad es que asiste bastante público a su estadio y eso es muy interesante. En el caso de Atlético Venezuela hay algo que me parece bastante curioso y para destacar para la próxima temporada, para lo que son las escuadras de segunda división. Contar con jugadores que hayan pisado al menos la primera división es fundamental. El caso de Atlético Venezuela, jugadores como Peter Telemaque, Luciano Roque, Daniel Blanco, Guillermo Octavio. Exactamente, Carlos Hernández, que viene prestado del Caracas, cedido pues del Caracas Fútbol Club. Son nombres que sin duda también resaltan, ¿no? Y demuestran que para aspirar a estar en la primera división no solamente hay que tener jugadores nobles interesantes, sino que hay que tener un amalgamiento interesante entre los jugadores de trayectoria. Claro, y sería un grupo, digamos un premio para ese grupo de jugadores que también la pasó muy mal con el Caroní, ¿no? Sí. Lotería del Táchira derrotó 3-1 a Ureña. Ahí está, como les mencionábamos, la derrota de Portuguesa ante Guaraní, el empate de Atlético Venezuela y Angostura, el triunfo por la mínima de Atlético Miranda sobre UCB y el triunfo de San Antonio 4-1 ante el Lara Fútbol Club. Y por cierto que marcaron otra vez los veteranos. Sí, porque lo hizo Juan García y también lo hizo y en segunda también no se mantiene esa tendencia, ¿no? De que el torneo se gana con experiencia. Cuando vemos allí la tabla general liderada por Atlético Venezuela con 27, después está Portuguesa con 22, más abajo Angostura con 19 en el tercer lugar, después están Ureña y Guaraní con 18, Miranda con 17, San Antonio con 15 y en la parte final Lotería también con 15, al igual que Lara, y UCB 5, UCB 10 derrotas en 13 partidos. Sí. Lamentable, ¿no? Número, fue derrotado por 10ª ocasión en 13 fechas. Contrastante además por la temporada que pasada que tuvo el sí, ha estado metido y estuvo cerca de llegar a la primera división. Ha sido una gran actuación de Parada, ¿no? Que lo hizo ganarse la contratación de Petare. En primera división y también tenía un jugador como Néstor Canelón, ahora solamente 8 goles en 13 fechas, creo que esto habla del mal momento, ¿no? Que está pasando el elenco universitario. Destacar que el partido que se iba a realizar hoy entre San Antonio y Atlético Miranda fue suspendido para el 3 de mayo, una fecha que está pendiente de la primera jornada, de la primera vuelta de este torneo de ascenso. Sí, el menos beneficiado de esta jornada fue Ureña, que perdió por segunda vez consecutiva y, bueno, no cae desde la fecha 8. Sí. Está en la cuarta posición el Ureña con 18 unidades, le ha cedido un poco de espacio a Angostura y a Guaraní, en lo que ha sido el desenlace de este torneo de ascenso de la segunda división de nuestro balompié. Hacemos nuestra primera pausa y ya continuamos con mucho más de Edición Fútbol, pasión por lo nuestro.